Pues son las 5 de la mañana, 31 minutos. Así comenzamos esta primera emisión de Noticias RCN para hoy, martes 16 de abril. Don Juan. Doña Mari, ¿cómo amanece? Muy bien, mire. Toda de roja, se las pierde, rojo carmesí, me parece. Rojo carmesí, porque hoy además aquí en nuestra tele estamos de estreno con esta nueva producción que seguramente va a tener a todas las familias pegadas a las 8 de la noche. Y vamos usted a hablar... nos lo está recordando además Por con ese vestido supuesto que rojo sí, carmesí. y ya vamos a ver más adelante también a Sandra también igual en rojo carmesí. Hoy nos ponemos todos en modo rojo carmesí. Bueno, vamos a hablar de la solicitud de la gobernadora de Valle del Cauca al gobierno nacional frente a la violencia que está viviendo esa región del país. Juan. Además vamos a informar sobre la red que instrumentalizaba menores de edad para robar a turistas nacionales y turistas extranjeros. Ya les contaremos en dónde y cómo era esta historia. Bueno, y usted tiene días especiales, Sí, señora. Noticias económicas. Tengo de todo. De Hoy es todo. el Día Mundial de la Voz. De la voz. Día Mundial de la Voz. Imagínense la importancia de la voz para poderse comunicar, entre otras cosas. Está de aniversario, hace 114 años se fundó mi departamento, el Valle del Cauca. Vea pues. En un 16 de abril de 1910, el médico caleño Pablo Borrero Ayerbe fue el primer gobernador del Valle del Cauca. En un día como hoy, un 16 de abril de 1889, nació Charles Chaplin, aquel famoso actor, cineasta, productor, compositor, en fin, murió en 1977. Y en un día como hoy, mire con don Jorman, lo que le trajimos, nació este genio de la música, Henry Mancini, compositor y director de orquesta. Y esa es la canción de la Pantera Rosa. La canción de la Pantera Rosa, sí, compuesta por este señor, por don Henry Mancini, nació, repetimos, en 1924. ¿Le gusta? Me gusta. La Pantera Rosa. Muy bien. Esta es la edición impresa del diario de La República, gracias a don Fernando Quijano, su director. Noticias importantes. Los embalses están en punto crítico el fin de semana. 5 de la mañana, 33 minutos. Arrancamos con el paso de los días. La situación de sequía en el país se agrava y el nivel de los embalses cada vez es más bajo. Por eso ahora el riesgo de racionamiento se extendió no solamente al agua, sino a la energía. El gobierno activó medidas que eviten los cortes programados de luz. Pues miren, frente a esto, integrantes del Partido Liberal proponen que el umbral baje a 2.3 salarios mínimos. De hecho, aseguran que ese fue el acuerdo al que se llegó con el gobierno nacional, una propuesta que en todo caso no cayó bien entre otros partidos. Marisa, deme la hora, por favor. Juan, 5 de la mañana, 37 minutos, 51 segundos. Porque la temperatura en Bogotá se la tengo, 8 grados centígrados. Qué frío. Muy baja la temperatura. Estamos en todas las regiones del país con las noticias de la gente y vamos de inmediato a conocer lo que ocurre con nuestros corresponsales. Y aquí están, aparecen los muchachos en pantalla. Está don Diego en la ciudad de Cali, el Valle está cumpliendo años hoy. Está don Bernie en Barranquilla e Ivonne en Cartagena como buenos representantes de la costa caribe. Y aparecerá Miguel, Jason y Onefa en distintos puntos de Bogotá. La espera Diego en Cali, Maritza. Sí, señor, mire, allí en Cali la gobernadora de Valle del Cauca le pidió al gobierno nacional un puesto de mando unificado para el departamento, esto frente a la escalada violenta que se registra en el suroccidente del país. Los máximos responsables allí, o los mayores responsables, las disidencias de las FARC. Don Diego, usted tiene más información, adelante, buen día. Precisamente para conocer las consecuencias que podría traer la escalada de este conflicto, hasta ahora nos conectamos con Manuel Camilo González, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Profesor, gracias por estar con nosotros. La pregunta que muchos se hacen en este momento es, ¿este conflicto podría escalar? En Colombia son las 5 de la mañana y faltan 4 segundos para que sean las 5:50. Mañana se conmemoran los 10 años de la muerte de nuestro Nobel de Literatura, Marisa Gabriel García Márquez. Y desde España, pues los escritores, los amigos lo están recordando y resaltando la importancia y el valor de su obra. Mire, los homenajes serán desde varias partes del mundo, por supuesto. Aquí en Colombia también habrá homenajes, pero por lo pronto vamos a saludar hasta ahora a nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil. Don Andrés, muy buenos días, adelante. Hola, muy buenos días, un feliz amanecer para todos ustedes. Y a las 5 de la mañana, 54 minutos, también está con nosotros el padre Walter y los momentos de fe. Eduardo Jaramillo. 5:59, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. En Noticias RCN seguimos atentos a los niveles de los embalses que debido a las altas temperaturas por el fenómeno del Niño, Maritza, siguen bajando. Oiga, esta mañana los niveles de los embalses están en el mínimo histórico de 29.71.
Pues miren, para hoy el racionamiento en Bogotá será en la zona 6, que le corresponde a barrios en Suba, Ciudad Bolívar, Soacha, Casucá, Ciudad Verde, Compartir, La Despensa, San Humberto. A las 6 de la mañana, 12 minutos, vamos a ir justamente a un sector de la localidad de Suba, donde la policía empezará a revisar el uso de los tanques de agua para evitar el desperdicio del líquido. Jason, usted tiene más información, adelante. Bueno, aquí llegamos. Este es el barrio Las Flores, en la localidad de Suba. Bueno, cada gota cuenta, Juan. Y ahora Ahorrar, no solamente de todas formas. no solamente ahorrar agua, sino también ahorrar luz. Ahorrar, en general ahorrar, porque sabe que incluso el consumo excesivo de cualquier cosa es consumo de agua, porque para hacer cualquier cosa se necesitan litros y litros de agua. Sí, señora. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Hacemos una pausa, regresamos en segundos, estamos en directo, volvemos. Y tenemos más buenas noticias para Bogotá. 5.956 cupos en jardines infantiles que están disponibles. La Secretaría de Integración Social resalta que esta es una estrategia para la atención de la primera infancia. Cada gota cuenta, y por eso aquí en Noticias RCN vamos a seguir hablando de eso también después de comerciales, la situación de los embalses, qué va a pasar en el país, cómo enfrentar esta época de sequía, que nos dicen ya se está terminando, pero pues vamos a ver qué tanto llueve. Vamos a hablar con el vocero de CIEM, que es la Asociación Colombiana de Ingenieros, para que nos conocer la posición de ellos frente a este tema. Hacemos una pausa, 6:36, regresamos en segundos, estamos en directo. 6 de la mañana, 44 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí a Primera Hora con Noticias RCN. A esta hora vamos a seguir hablando sobre un eventual racionamiento de energía en el país, cosa que hace algunos minutos aquí en Noticias RCN descartó el ministro de Minas y Energía. Sin embargo, queremos seguir hablando de esto, seguir conociendo las voces de expertos, y por eso saludamos a Daniel. 6 de la mañana, 59 minutos, es hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Señores, buenos días. Buenos días, Maritza, buenos Como días. decía Jorge Iván hace unos minutos, vamos a arrancar con toda la energía. Para ponernos a tono con... Para ponernos a tono. El tiempo de Bueno, racionamiento. y es que por supuesto ese va a ser nuestro tema hoy, después de que ayer hubiera una reunión de emergencia en la Casa de Nariño para analizar el tema, aunque dice el ministro hoy aquí en Noticias RCN no se contempla un racionamiento. Ayer lo que dijeron es que esa es una de las opciones. Estamos dependiendo de que llueva, pero si no llueve, ¿qué es lo que pasa? Y aquí la pregunta con la que quiero arrancar esto es, ¿era necesaria toda esta incertidumbre? ¿No podíamos evitarnos esto de la preocupación o la inquietud de si va a llover o no en el país? ¿Faltaron más acciones contundentes por parte del gobierno nacional para un efectivo ahorro de energía en todo el país? Julio César. Pues queremos creerle al ministro y queremos creer que no va a haber apagón, pero hay razones efectivamente para estar preocupados. Además de que estamos cerca al nivel... Pero tenemos que poner también aquí sobre la mesa en debate la decisión de las últimas horas de la Alcaldía de Bogotá de sancionar a las personas que desperdicien agua o que utilicen más del promedio. Y aquí vamos a llegar un poco al mismo punto. No es una reacción tardía de las autoridades locales y gubernamentales, nacionales y locales, porque es que en vez de sancionar pudieron desde hace mucho tiempo hacer un llamado a un uso racional o incluso... digamos, promover el ahorro, como la campaña anterior de apagar paga. Claro, dijimos aquí en su momento, creo que el primer día que tratamos del tema, dijimos, no basta con un llamado a la buena voluntad, se necesita un... Si tenemos escasez de agua, hay que permitir o hay que lograr que los precios, Pueden bajárselo. pues estamos en Ese escasez de sería agua. un gran estímulo, digamos, mejor que castigar, premiar. Bueno, Claro, 7 estímulos, de la mañana. sanción y Premios y incentivos. castigos, como decía Jorge Iván. 7 de la Garrote mañana, y 6 zanahoria. minutos. Vamos a hacer una pausa, pero ya hablemos con más aquí en Noticias RCN. Quédense con nosotros. 7 de la mañana, 15 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros a Primera Hora aquí en Noticias RCN. Seguimos en la mesa ancha y ahora vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Congreso de la República. Por un lado, la plenaria de la Cámara aprobó la reforma a la educación, sigue su paso en el Senado, y por el otro lado, la plenaria del Senado aprobó la ponencia positiva de la reforma pensional, pero la ponencia con la propuesta del Gobierno Nacional. Venimos de unas peleas muy agudas, muy profundas del presidente Gustavo Petro contra el Congreso
Congreso porque se hundió la reforma a la salud, pero esto está demostrando otra cosa, que en el Congreso en realidad, diría yo, se está dando un debate natural. Hay cosas que pasan y hay otras que no. Yo creo que es un buen mensaje porque efectivamente, como tú decías, Marisa, veníamos de una semana de tensión en la que había una sensación de que, mejor dicho, no iba a pasar nada de la agenda legislativa. O sea, Quizá... mensaje lo que pasó ayer frente a las dos reformas, más allá de las discusiones que podamos dar sobre el contenido de las mismas. Que es quizá, Juana, lo que no supo hacer en su momento Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud. Totalmente, o sea, las reformas dependen mucho del jefe o la jefa de la cartera que las esté liderando, es lo que no tiene justamente el ministro de Salud. No tiene ninguna de estas dos capacidades, entonces lo que hizo fue romper totalmente el debate, romper una negociación y no pudimos llegar a ningún acuerdo. Y entonces esto es enhorabuena por estas dos ministras que le dan una excelente elección al ministro de Salud. Y más allá también de la capacidad de negociación de los ministros, pues también un poco es el papel del Congreso de la República de evaluar qué reforma pasa y qué no en medio de este debate que también tiene que ser sano, porque aunque por ejemplo la ministra de Trabajo está al frente de la reforma laboral, esa reforma sigue muy empantanada. Julio. Yo creo que sin duda, a mi modo de ver, ayer fue el día más... ocurrió el triunfo político más importante del gobierno de Gustavo Petro hasta el momento, ¿no? Porque las reformas se veían empantanadas. Después de lo que pasó con la reforma a la salud, yo diría que faltan otros dos debates más conciliación. De acuerdo, pero yo creo que hay espacio si hay voluntad política, ¿no? Como vimos, si hay voluntad política, rápidamente se surten los debates. Ayer se negó la proposición o la reforma alternativa de Norma Hurtado y se votó la ponencia. Y también clave, la ministra de Trabajo fue muchos años congresista y senadora, entonces además ella conoce cómo funciona. Lo que sí no creo es que esto haya sido, digamos, una cuestión de buena fe ni de buena voluntad y de que nos pusimos de acuerdo en el fondo de los proyectos. Aquí claramente hubo un acuerdo político que tiene que ver con temas burocráticos, naturalmente, que seguramente nos vamos a dar cuenta más adelante de qué se trata. Se llega supuestamente en la reforma pensional a un acuerdo de 2.3 salarios mínimos, pero eso no es un acuerdo sólido, no es un acuerdo fuerte, es un acuerdo que puede fácilmente irse más hacia el lado del gobierno a reintegrar el pilar de 3 salarios mínimos. Esto, lo de se desató una reunión del partido de la U, que también van a apoyar al gobierno en algunas de las cosas, del famoso G8. Es decir, esa es la dinámica, la negociación, la discusión. La dinámica de la política, la dinámica de la política es la dinámica de la mermelada, realmente. Sí. Todos los gobiernos lo Julio, hacen. le voy a decir una cosa, aquí qué tan duro le damos al Congreso de la República. Tengo que decir que estuve revisando la lista de los congresistas que ayer votaron a favor de esa ponencia de la reforma pensional del gobierno nacional, y hay muchos que fueron los que hundieron la reforma a la salud. Es decir, es la dinámica. No bajen y que no sean vagos. Sí, claramente la pensional no genera las mismas alertas ni ha generado la misma discusión que la salud, quizá porque es más compleja y los efectos son más retardados, no significa además, digamos, necesariamente que sea mejor. Para cerrar, digamos la verdad, desde el principio dijimos la reforma pensional es la reforma que está llamada a prosperar en el Congreso de la República y que tiene menor resistencia. Más acuerdos es lo que está pasando. Se nos acabó el tiempo, 7 de la mañana, 20 minutos, llegaron las noticias del mundo del entretenimiento. 7 de la mañana, 25 minutos, y hoy es el día 46, Juan. Llevamos un mes y medio. Vamos que vamos de esta travesía del azul que nos une. El buque Escuela Gloria permanece atracado en el puerto Cais de Rocha, en Lisboa, Portugal. Cais da Rocha. Cais da Rocha, y están felices allá en Portugal. Además, el embajador flotante sigue recibiendo decenas y decenas de colombianos residentes en esta región de Europa que suben, además, encantados al buque Gloria. Don Esteban, buenos días para usted. Una muy buena tarde. Le pregunto por la jornada de hoy, ¿qué tal? Buen viento y buena mar. Buen viento y buena mar, Esteban, 7 de la mañana, 27 minutos. Hoy es el Día Mundial del Emprendedor, razón por la cual en Martes de Emprendimiento les traemos una convocatoria que está haciendo el SENA para ayudar a crear 130 empresas en todo el país. Bueno, Juan, nos vamos. Les repetimos. Esta noche tenemos especial a propósito, ¿no? Esta noche tenemos, por supuesto, el estreno de Rojo Carmesí, así que todos pegados, todo el día con nuestra tele, pero miren, ahí puntuales, a las 8 de la noche. Sí, señor, nos vamos. Nos vamos. Gracias por acompañarnos, como siempre. Si Dios lo permite, a las 5:30 nos volvemos a encontrar. Aquí están, ya llegaron los muchachos de Mañana Express. Una feliz mañana para todos, muy amables.